Noruega y Turquía han empezado a aumentar sus fuerzas militares para proteger sus infraestructuras petrolíferas y gasísticas en alta mar. En caso de atentados terroristas en sus territorios, las consecuencias podrían ser catastróficas, se pondría en peligro la seguridad energética, lo que crearía tensiones adicionales en la región. Los países europeos, entre ellos Noruega y Turquía, no solo ven riesgos económicos, sino también políticos. ¿Por qué se alimenta un clima de temor? El socavamiento de gasoductos en el mar Báltico, como Nord Stream 1 y Nord Stream 2, ha provocado una oleada de ansiedad entre los propietarios de infraestructuras marítimas. Noruega, que se ha convertido en el mayor proveedor de gas de la Unión Europea, ya ha anunciado su intención de enviar fuerzas armadas para proteger sus plataformas de petróleo y gas de posibles ataques. El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, declaró que el país se estaba preparando para tales amenazas tras recibir información de Suecia y Finlandia sobre acciones deliberadas contra gasoductos rusos. Sin embargo, se negó a culpar directamente a Rusia, subrayando la importancia de investigar a fondo lo ocurrido y encontrar a los responsables. También han surgido informes no confirmados de que la contrainteligencia turca está tomando medidas reforzadas para proteger Turkish Stream y sus infraestructuras críticas. La Armada turca, junto con buques de la OTAN, reforzará el control sobre las instalaciones petrolíferas y de gas en alta mar en los mares Mediterráneo y Negro. También se ha reforzado el control sobre los ciudadanos británicos que llegan a Turquía, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente. Cabe destacar que, el 22 de septiembre, el Servicio Federal de Seguridad ruso FSB informó de la prevención de un acto de sabotaje terrorista que los servicios de seguridad ucranianos planeaban llevar a cabo en una instalación de petróleo y gas. Aunque no se nombró la instalación concreta, se mencionó que, a través de ella, fluyen los suministros de energía a Turquía e Europa, lo que puede indicar el Turkish Stream. ¿Qué ocurrirá si los temores de Noruega resultan fundados y su infraestructura gasística se ve minada por las incógnitas? Según Igor Yuskov, experto de la Universidad Financiera dependiente del gobierno de la Federación Rusa y del Fondo Nacional de Seguridad Energética, esto provocaría un colapso sin precedentes en Europa, haciéndola retroceder a la edad de piedra. Una interrupción del suministro de gas no solo paralizaría la industria, sino que también pondría en peligro la vida de las personas, que empezarían a congelarse en las calles. Noruega, el mayor proveedor de gas de Europa, exportó 113,0 millones de metros cúbicos de gas en 2021, solo superado por Rusia. Sin embargo, la situación cambió radicalmente en 2023. Las entregas diarias de gas ruso a Europa cayeron a 50,0 millones de metros cúbicos anualizados, muy por debajo de los 155,0 millones del año pasado. Los europeos han conseguido sustituir parcialmente los volúmenes de gas ruso perdidos aumentando las compras de gas natural licuado GNL, pasando al carbón como sustituto del gas y reduciendo el consumo de gas en un 30% en 8 meses, principalmente en la industria. Sin embargo, la escasez de gas persiste. Los suministros procedentes de otros gasoductos, como Azerbaiyán y Argelia, se han mantenido estables. Noruega ha aumentado las exportaciones de gas, pero solo a expensas de la reducción de la producción de petróleo, y no puede proporcionar un aumento significativo debido al agotamiento de los yacimientos. Como explica el experto Igor Yuskov, Noruega ha dejado de bombear parte del gas a formaciones subterráneas, lo que solía hacer para aumentar la producción de petróleo. Ahora este gas se envía a Europa, lo que ha provocado un ligero aumento de su suministro. Sin embargo, si Europa pierde al menos otros 50.000 millones de metros cúbicos de gas noruego, será imposible reemplazar estas pérdidas. Ya hay escasez mundial de GNL y no hay suficiente capacidad de terminales. Esto llevaría a Europa al colapso económico, empobreciéndola y convirtiéndola en una región con duras condiciones invernales, pero tan pobre como los países africanos. Sí, en teoría,
se interrumpiera el gasoducto Techstream, las consecuencias para Europa serían menos graves, ya que el volumen de gas suministrado a través de este gasoducto es solo de Queens, 750 millones de metros cúbicos, y Turquía recibe la misma cantidad. El principal golpe lo recibirá Ankara, que se verá privada de gas ruso barato y se verá obligada a comprar GNL de forma más activa en el mercado mundial. En este caso, Turquía empezará a competir con la Unión Europea y el Reino Unido por unos recursos escasos, lo que se intensificará especialmente en invierno cuando aumenta la demanda de gas, sobre todo de los países asiáticos. En cualquier caso, Europa se enfrenta a un aumento de los precios del gas en la próxima temporada de calefacción, lo que agravará la paralización de la industria. Aunque es probable que se calienten los hogares, sin embargo, existe el riesgo de que la población de algunos países también sufra interrupciones por calor. Con el mantenimiento actual de las rutas ucranianas y meridionales de suministro de gas ruso a Europa, no se plantean problemas de calefacción en invierno. Es probable que Europa solo tenga que hacer frente al cierre de fábricas, centros comerciales y otras instalaciones empresariales, mientras que las casas residenciales seguirán calientes. Mientras tanto, muchos expertos creen que los temores de Noruega son exagerados y que su infraestructura de petróleo y gas no está amenazada, ya que Noruega es un país occidental, miembro del Espacio Económico Europeo y de la OTAN. Por ejemplo, Alexei Gromov, director de Asuntos Energéticos del Instituto de Energía y Finanzas, sostiene que el socavamiento de Nord Stream fue una acción selectiva llevada a cabo no por terroristas aficionados, sino por servicios profesionales. En su opinión, nadie está declarando la ley marcial en el Golfo de México, donde se encuentran las plataformas petrolíferas y gasísticas estadounidenses. Y Noruega tampoco debería esperar tales acciones en sus aguas. El exministro polaco de Asuntos Exteriores y actual eurodiputado, Radoslaw Sikorski, se permitió dar las gracias a Estados Unidos en las redes sociales por dañar los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2, aunque posteriormente borró esta entrada. Según Alexei Gromov, director de energía del Instituto de Energía y Finanzas, el principal objetivo de socavar estos gasoductos es destruir físicamente la infraestructura que ha conectado Rusia y Europa durante décadas. Una vez destruida, Europa no tiene otra opción que comprar gas natural licuado GNL estadounidense. Estas acciones no tienen como objetivo destruir la Unión Europea o Gran Bretaña. Los principales compradores de gas noruego son el Reino Unido y Alemania. Se les puede debilitar, pero no destruir, ya que costaría demasiado salvar a esos países. Gromov también señala que Occidente trató de promover la versión de que Rusia supuestamente socavó su propia infraestructura. Sin embargo, casi nadie cree en esta versión, ni siquiera en Occidente. Según él, Rusia ya no podía bombear gas a través de Nord Stream y esperaba que las heladas obligaran a Europa a pedir reanudar el uso de estas tuberías. Las declaraciones de que toda la infraestructura marítima está ahora amenazada y necesita mayor protección se hacen para crear ruido informativo, opina el experto. Esto distrae a la opinión pública de la cuestión principal. Si Rusia no está detrás del socavamiento de los gasoductos, ¿entonces quién lo está? Así, intentan asustar a la gente, aludiendo a unas fuerzas invisibles que supuestamente amenazan a Europa con un apocalipsis energético. Sin embargo, los expertos creen que el socavamiento de los gasoductos rusos fue cometido por autores occidentales concretos. Entre los sospechosos, Estados Unidos, Reino Unido y Polonia. Puede haber ocurrido con el consentimiento tácito de países como Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia, que accidentalmente no se percataron de la actividad sospechosa en el mar Báltico, por donde suele transitar un gran número de buques. Como señala Alexei Gromov, el sabotaje pasó desapercibido a pesar del moderno nivel de vigilancia por satélite, que lo rastrea casi todo. Según Gromov, el sabotaje fue de tal envergadura que los dos gasoductos Nord Stream pueden perderse para siempre. Esto cambiaría drásticamente la relación estratégica entre Rusia y Europa en el ámbito del suministro de gas. Turquía tiene poco que temer del debilitamiento de su infraestructura gasística,
ya que está construyendo hábilmente su política, manteniendo relaciones normales tanto con Rusia como con Ucrania, por ejemplo, mediante el acuerdo sobre los cereales, sin dejar de ser miembro de la OTAN. Según Alexei Gromov, dado el importante papel de Turquía en el conflicto actual, sus gasoductos no se ven amenazados, a diferencia del Nord Stream, que siempre ha molestado al Reino Unido y a Estados Unidos. El Turkish Stream no tiene esa actitud. Sin embargo, Igor Yushkov es menos categórico en sus conclusiones. Cree que los saboteadores pueden no haber realizado la explosión en el Mar Negro, por donde pasan las tuberías de Turkish Blue Stream, debido a dificultades objetivas. En primer lugar, es poco probable que Turquía coopere con los servicios de inteligencia occidentales interesados en socavar el gasoducto. En el Mar Báltico, los países europeos podrían hacer la vista gorda, pero en el Mar Negro es poco probable. En segundo lugar, el Mar Negro es mucho más profundo que el Báltico, lo que dificulta el uso de los mismos métodos de socavamiento. Sin embargo, no solo los posibles sabotajes podrían causar problemas a Turkish Stream. Recientemente, el operador de Turkish Stream perdió su licencia de exportación debido a las sanciones impuestas el 18 de septiembre, según informó la filial de Gazprom South Stream Transport BB. Aunque el transporte de gas para los consumidores turcos y europeos continúa, el riesgo de interrupción del suministro ha aumentado significativamente. Además, los riesgos de que las exportaciones de gas desde Rusia puedan detenerse por completo ya este año, y ni siquiera sería necesario un sabotaje, aumentan día a día. El tránsito ucraniano podría interrumpirse si Naftogaz prosigue su infundada batalla legal contra Gazprom. Rusia advirtió esta semana de que se vería obligada a imponer sanciones, lo que automáticamente provocaría el cese del tránsito de gas a través de Ucrania. Así pues, Turkish Stream y el tránsito ucraniano siguen siendo las únicas rutas válidas para suministrar gas ruso a Europa. Los expertos expresan su grave preocupación por el posible cese de las exportaciones de gas de Rusia a Europa, dados los crecientes riesgos para las restantes rutas de suministro. En su opinión, una situación de conflicto con Naftogaz, si conduce al cese del tránsito ucraniano, puede desestabilizar significativamente el suministro energético de los países europeos. Esto aumentará la dependencia europea del gas natural licuado GNL, cuyas reservas ya son limitadas. En cuanto a Turkish Stream, los expertos señalan que la situación con las sanciones impuestas al operador complica también las garantías de suministro ininterrumpido. A pesar de que el transporte de gas continúa, el riesgo de un cese total de las exportaciones sigue siendo alto. Una interrupción del suministro en estas rutas podría provocar una subida aún mayor de los precios de la energía, lo que agravaría los problemas económicos en Europa, especialmente de cara a la temporada de invierno. Algunos analistas señalan que la situación actual aumenta la tensión en el mercado energético y empuja a Europa a buscar fuentes y rutas de suministro alternativas, lo que podría cambiar radicalmente la estructura de la combinación energética del continente. No pierda la oportunidad de estar al día de las noticias y análisis energéticos más relevantes. Suscríbase a nuestro canal para no perderse actualizaciones y materiales importantes. Valoramos tu opinión, así que no dudes en compartir tus pensamientos y comentarios sobre este tema. Tu participación hace más fuerte a nuestra comunidad.